Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Ruiz. Soy estudiante de Psicología del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes en un jueves de Psicología de FUNAED. Me gustaría darles una charla sobre el sistema sexo-género y pues voy a comenzar con la frase que dice: comprender la diferencia entre sexo y género es dar el primer paso hacia una sociedad más justa. Primero que nada, quiero empezar con la diferencia entre sexo y género. ¿Es lo mismo? No. Muchas veces se usa como si fueran incluso sinónimos, pero en realidad son cosas diferentes. El sexo pues tiene que ver más con el cuerpo, incluyendo desde las características físicas hasta las hormonales, genéticas. Pues al nacer, de acuerdo a los genitales que tenemos, es que se nos asigna el sexo, ya sea niña o niño. El género es social y cultural, no nacemos con él, lo aprendemos. Incluye ideas, tareas y comportamientos que la sociedad espera de nosotros, de acuerdo al sexo que tengamos. Por ejemplo, que las mujeres deban de cuidar o deban de ser mamás, o que los hombres no deban de llorar o deban de mostrar vulnerabilidad, pues es algo construido, es algo establecido por la sociedad hacia dicho género, ya sea masculino o femenino, y por tanto se le establecen ciertas características de acuerdo al sexo que se tiene. A, a lo que quiero llegar ahora es a esta pregunta: ¿puede modificarse? ¿Ustedes qué creen? Les doy un momento para pensarlo. El género, hablo del género, ¿puede modificarse? Esta percepción, estas ideas, estas creencias establecidas. La respuesta es sí, sí pueden modificarse. Ahora también voy a introducir el término de sistema sexo-género, que lo formuló la antropóloga Gayle Rubin, que se refiere al conjunto, cito, al conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades transformadas. Es decir, Rubin señala que en todas las sociedades se organizan formas para dar sentido y controlar la sexualidad y las diferencias tanto de hombres y mujeres. El sexo biológico por sí solo no define los roles o comportamientos que debemos tener. Es la cultura la que transforma estas diferencias en normas, ideas y expectativas. Bueno, hay diferencias obviamente claras, ¿no? Pero bueno, no me adelanto, más adelante les doy ejemplos, pero me refiero a diferencias entre el comportamiento que debe tener un hombre y una mujer. A esas me refiero. Y a este sistema es al que se refiere Gayle Rubin, al sistema sexo-género, que no basta con nacer hombres o mujeres. Lo que somos y lo que se espera de nosotros es algo que se construye por la sociedad y que se ha ido llevando a cabo generación tras generación y varía, claro, según la cultura. No va a ser lo mismo aquí en México que en China, por ejemplo. Ahora bien, les quiero mostrar un experimento, el experimento de los cuneros, que se llevó a cabo en los años 60 por el psicólogo Walter Mischel, quien realizó un experimento en la ciudad de Stanford, en la Universidad de Stanford, perdón. Cambió el color de las cobijas de los bebés recién nacidos, es decir, a las niñas les puso la cobija azul y a los niños la cobija rosa. Al observar cómo la gente externa que iba pasando al lado de los cuneros, sin conocer realmente el sexo real de los bebés, le asignaban ciertas características únicamente basándose en el color de la cobija, lo cual demostró que muchas de las ideas sobre lo que es masculino o lo que es femenino son más bien construcciones sociales, no rasgos que se ven o que se observan. Por ejemplo, si pasaban y veían a un bebé con una cobija azul, entonces decían: ay, ese bebé se ve que va a estar muy fuerte, que va a ser un niño muy, muy, muy hábil. O las niñas: esa niña está muy bonita, se ve que es muy delicada, cuando lo único que veían era el color de la cobija. En realidad eran bebés del sexo opuesto a lo que estaban pensando,
pero ya les estaban atribuyendo esas características basándose únicamente en un color. Ahora vamos con los ejemplos. El sexo es un hecho biológico, es decir, el embarazo. Solamente las mujeres pueden embarazarse y tener un parto, eso es un hecho biológico. A menos que seamos unos caballitos de mar, ahí cambia la cosa, por eso lo puse. Ahora, el género es más bien una construcción social. Por ejemplo, el deseo de ser madre. El deseo de ser madre por sí solo no es algo que todas las mujeres tengan. Es algo que se ha atribuido a las mujeres, no es un hecho biológico. En la actualidad incluso hay una muy baja tasa de fecundidad. Incluso algunas ya no tienen hijos, como bien se sabe. Esta posibilidad no existía hace 50 años, pues según el mandato de género, toda mujer nacía para ser madre. Y básicamente eran como máquinas de hacer bebés. Incluso podemos ver las familias que se conformaban de entre 6 a 13 hijos incluso. O sea, esto más que ser una elección, era un deber. No estoy tachando el deseo de ser madres. Seguro hay muchas que aún desean ser madres, pero también hay quienes no, y es justamente el desde dónde lo estamos decidiendo. Desde algo que se nos impone o desde algo que realmente anhelamos hacer o ser. Ahora, espacios de socialización del género, es decir, donde vamos aprendiendo el cómo debemos comportarnos. Pues desde la infancia es de donde aprendemos el cómo deberíamos, según el género, a través de distintas instituciones. La primera institución que me gustaría mencionar en este caso es la familia, pues es el primer espacio donde se enseña que las niñas deben de ser delicadas y los niños deben de ser niños fuertes. O también en las escuelas, que hay todavía quienes creen que las mujeres solo estudian mientras se casan, o que hay mujeres que no deberían de estar en una ingeniería porque eso es de hombres. Y bueno, la religión también es otra. Se espera que las mujeres sean recatadas, maternales y sumisas. Es más, la imagen de la Virgen de Guadalupe es la imagen que guía lo que es una buena mujer. Y entonces cuando uno no cumple con esa imagen religiosa, pues entonces es justo cuando es tachada como mala mujer, como, bueno, un sinfín de cosas. Y también vemos como en la religión los principales personajes son masculinos y las mujeres quedan como secundarias. Los medios de comunicación también reproducen estereotipos al mostrar a las mujeres como objetos sexuales y a los hombres como héroes, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser exitosos. Es más, me acuerdo ahorita de un comercial que vi de una medicina, donde casualmente todos en casa estaban enfermos, excepto la mamá, porque la mamá tenía que ir a cuidar a los hijos, incluso también al esposo. Entonces terminaba actuando como esta madre esposa, que es un libro que les sugeriría leer, Madre Esposa Junto, si quieren saber más sobre este tema. Y bueno, me gustaría también compartirles una frase que dice: no nacemos mujeres u hombres, nos convertimos en ello. Es de Simone de Beauvoir. Ella es filósofa, profesora, escritora y activista feminista. Es francesa, también es autora de varios ensayos, biografías y monografías sobre temas tanto políticos, sociales y filosóficos. Ahora bien, vamos con los estereotipos de género. Los estereotipos son ideas preconcebidas sobre cómo debe ser y cómo deben comportarse tanto hombres como mujeres. Llega a convertirse tanto como en un hecho social tan fuerte que parece algo natural o normal, o así lo hemos hecho, como normalizarlo. Ahora, para entenderlo de otra forma, es la etiqueta que la sociedad nos coloca, que no necesariamente tiene que corresponder con nuestra realidad o con lo que te identificas. Es como poner como estos post-its y yo decirte, pues sabes qué, de ahora en adelante tú vas a hacer esto y vas a hacer así y debes actuar así. Pero ¿qué pasa si esto no va conmigo? Si esto no es algo que quiero, entonces es donde surge el problema. Por eso es que muchas veces a los hombres
ya se tiene como asociado el que sean proveedores, que sean racionales, que sean protectores, fuertes, jefes, activos, etcétera. Y las mujeres se les asocia más como amas de casa, sensibles, emocionales, frágiles, cuidadosas, pasivas. Y es ahí donde si alguien no encaja con esto, por ejemplo, en una charla que di, una abuelita me decía, sí, por ejemplo, mi nieta que se quiso meter a jugar fútbol, entonces le empezaron a decir marimacha. ¿Por qué? Pues porque justo no era algo que se esperaba que una niña hiciera de acuerdo a la sociedad. No significa que no pueda hacerlo, pero a partir de ahí es que empieza a surgir cierto rechazo, cierta como hacer menos o clasificar a la persona fuera de lo que es femenino, y entonces se como encaja más con lo esperado de la parte masculina, entonces por eso el término marimacha, ¿no? Y así también de forma contraria, ¿no? Cuando los hombres quizás tienen más cuidado sobre su higiene, sobre su imagen, entonces los llaman metrosexuales, ¿no? Que están muy al pendiente de su imagen e incluso pueden tacharlos de homosexuales cuando nada tiene que ver la forma en que sus preferencias para arreglarse con sus preferencias sexuales, ¿no? Pero simplemente son acciones que no pareciera que van con hombres o no pareciera que van con las mujeres. A esto es a lo que vamos con estereotipos de género. Ahora, los roles de género son normas sociales como más impuestas que dictan cómo debes de comportarte. Y junto con los estereotipos generan mandatos de género que limitan la diferencia individual y refuerzan la desigualdad bajo un modelo que es heteronormativo y hegemónico. ¿Cuál es la diferencia entre roles y estereotipos de género? Bueno, los roles de género son las tareas, funciones o comportamientos que la sociedad espera que cumplas de acuerdo a si eres hombre o mujer. Ahora, por ejemplo, las mujeres deben cuidar a los hijos, eso es uno que ya habíamos visto, y los hombres deben trabajar fuera de casa. Es algo de lo que deben hacer según lo que la sociedad espera de ellos. Ahora, los estereotipos de género son ideas o creencias fijas y exageradas sobre cómo son los hombres y las mujeres. Ejemplo, las mujeres son muy emocionales, es que son muy delicadas, son muy chismosas, todo lo que se les ocurra que han dicho de que parece solamente atribuírseles a las mujeres. Igual a los hombres, ¿no? O los hombres no deben de llorar, no son tan sensibles, etcétera. Es como encajar o limitar un camino por el que tú debes de ir. Y si te sales de este camino, entonces ya no perteneces o eres rechazado, o eres discriminado, etc. Por eso dejo al final como esta clave. Los roles dicen qué debes hacer, los estereotipos, cómo eres o cómo deberías de ser. Bien, vengo con una pregunta que dice, ¿alguna vez te afectó este sistema? ¿Alguna vez lo viviste? Yo digo que sí. Posiblemente sí, solo que quizás no lo notaste porque parecía ser normal. Parecía ser lo que debería de ser, lo común, pero ha afectado seguramente, si bien ahorita no te acuerdas de una experiencia propia, quizás puedes acordarte de las personas que te rodean, ya sea como hombres a los que no se les enseñó a llorar, porque si lloras, eres o te voy a dar razones para llorar. Entonces ahí mismo también viene un minimizar lo que sientes o no validar lo que sientes. Entonces desde ahí empiezan los conflictos, ¿no? Pero bueno, ese también es otro tema. O mujeres que trabajaron toda su vida en casa, sin paga, sin descanso, y que ni siquiera se valorara porque parecía ser su deber, lo que les correspondía, cuando en realidad es un trabajo muy pesado. Actualmente ya hay una repartición, más igualitaria de las tareas del hogar, y pues ya se empieza a visibilizar este trabajo no remunerado, ¿no? O, por ejemplo, también las abuelas que dejaron sus estudios o ya no se les permitió trabajar porque tenían que cuidar a sus hermanos o tenían que cuidar a sus hijos o tenían que cuidar incluso a los nietos o al esposo.
También padres que quizás no abrazan a sus hijos o a sus hijas o no expresan como el cariño de esta forma tan corporal, de palabra quizás, porque no parecía ser lo correcto o lo que va con un hombre. Ellos te demuestran quizás su afecto siendo proveedores, trayendo dinero a la casa. Pero ¿qué hay de ese afecto que se dice o se muestra con caricias, con abrazos? Pues entonces ahí es donde entran en conflicto, porque no parece bien que un hombre abrace a otro hombre o que esté abrazando a sus hijos. Eso no corresponde con un hombre macho. Digo, antes, ahora ya se está rompiendo mucho con esas ideas, claro. Y por eso es que entra aquí el tema de la igualdad y la equidad de género, para que hoy en día todas las personas tengamos las mismas oportunidades y para que nuestras diferencias no sean un motivo de desigualdad. La igualdad de género ahora es un derecho, un principio reconocido a nivel internacional, de que todos debemos y tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades y responsabilidades sin importar el sexo. La equidad de género, por otro lado, se refiere más a medidas que corrigen desigualdades, vaya, tomando en cuenta pues las necesidades de cada quien. Obviamente, por ejemplo, la fuerza que tiene una mujer a la que tiene un hombre, pues quizás biológicamente es diferente, pero no implica que no pueda una mujer quizás boxear, ¿no? O incluso en el mismo box de hombres no ponen a un hombre que pesa 100 y tantos de kilos con uno que pesa 70 kilos. Hasta ahí hay cierta equidad en buscar, o sea, tienen ambos la oportunidad de pelear, pero de una manera más equitativa, vaya. Ahora, mi conclusión sería que, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, la sociedad es quien nos enseña desde pequeños cómo debemos de ser según nuestro sexo biológico. A esto es a lo que le llamamos el sistema sexo-género. Este sistema es el que construye tanto los roles como los estereotipos de género, que son estas ideas sobre cómo debe comportarse o cómo debe ser una buena mujer o un buen hombre. Estos estereotipos no solo terminan limitando la libertad de las personas, sino que también generan exclusión y discriminación hacia quienes no encajan con lo que se espera. Además, vivimos bajo un modelo heteronormativo y hegemónico. ¿A qué se refiere esto? Que asume como normal ser heterosexual, es decir, que te guste alguien del sexo opuesto, que si eres masculino, pues entonces sí eres hombre, que si eres femenina, entonces sí eres mujer. Y todo lo que no cuadre con esto, o se salga de esto, entonces es cuando es rechazado. Y es a lo que yo me refiero cuando digo, tenemos que visualizar más allá de lo que creemos normal. Por eso los invito a hacerse esta pregunta que dice, ¿qué tanto de lo que creemos que es normal lo hemos aprendido sin cuestionarlo? Y nunca es tarde para aprender, para entender y para tratar con dignidad a quienes solo piden lo mismo que todos merecemos: respeto, libertad y paz, sin importar qué decisiones tome yo sobre mi propia vida, sobre mis comportamientos, sobre mis acciones. Claro, no estoy justificando el hecho de que cada quien es libre de decidir lo que quiere, sí, también obviamente asumiendo que hay límites, tu límite acaba hasta donde el otro empieza, pero eso no significa que, por ejemplo, cuando vemos a personas homosexuales besándose en la calle y hay como esta repulsión o esta discriminación o rechazo, pues ahí es donde entra el entender por qué lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, porque entonces si es porque tengo la estructura de que, no, un hombre con un hombre no puede ser, una mujer con una mujer no puede ser, si se supone que debemos de ser hombre con mujer, mujer con hombre. O una mujer siempre debe desear ser mamá. Si no quiere ser mamá, entonces ¿cómo? No es mujer. Si no logra dar vida a otro ser humano, entonces no es mujer. Entonces creo que ahí es donde empezamos a limitar a la gente, a limitarnos entre nosotros mismos, incluso a limitar nuestra propia vida. Quizás nosotros no estamos de acuerdo con ser de tal forma, seas hombre o mujer,
pero te has ido con la idea de que así debe de ser porque la sociedad así lo ha impuesto sobre nosotros. Como les decía hace rato, en todos los lugares está presente esta parte de la socialización del género, desde las escuelas, desde casa. A veces no es para tachar a los mamás o papás que criaron quizás con una ideología un poco patriarcal, porque al final ha sido el sistema en el que nos hemos envuelto. Y por eso es que la lucha feminista es tan importante. No es hombres contra mujeres, es hombres y mujeres unidos contra una ideología patriarcal. A eso es a lo que yo me refería. Pero bueno, fue un gusto tener esta charla con ustedes. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en comentarios. Y si quieren saber más sobre algún tema en relación a toda esta parte patriarcal, feminista, del género, incluso diferencias entre identidad, orientación sexual también, con gusto puedo armar esa plática y pues nos estaremos viendo por aquí. Cuídense mucho y hasta luego.